Hey mi bien, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional. En el otro video donde vimos tipos de datos definidos por el usuario, bueno, si no lo viste, está apareciendo aquí la carta. Es muy parecido y muy similar a este video, pero en lugar de hacer tipos de datos definidos por el usuario, vamos a ver, en este caso, como yo no lo practico, lo estoy aquí, tengo mi pequeño acordeón, porque recuerda que todo el contenido que estoy haciendo para ti es con muchísimo amor y de verdad le dedico bastante tiempo para que tú vengas y me digas: Axel, me sirvió, lo he aprendido, lo he aplicado. Eso de verdad no tiene precio. Pues vamos a ver, aquí está apareciendo la carta, tipos de tablas definidas por el usuario. Es muy parecido. El otros tipos de datos, este es tipos de tabla. Tiene algo muy parecido. Definimos como un tipo de dato, pero en este caso va a ser de tipo tabla, donde tiene pues la estructura de una tabla. Para eso preparé un script donde primero vamos a generar nuestro tipo de tabla definida por nosotros, por el usuario, y después la vamos a consumir mediante un store procedure. Sinceramente te voy a decir, no lo utilizo, o me ha tocado muy pocas veces utilizarlo, pero siempre es bueno conocer, ¿vale? Tanto como el tipo de datos definidos por el usuario y tipos de tablas definidas por el usuario. No sabemos cuándo podemos encontrar alguna industria o alguna base de datos que utilice estas funcionalidades de SQL Server. Te digo, yo lo he ocupado 1 o 2% en estos 12-13 años que llevo practicando SQL Server a la grabación de este video. Bueno, sin más, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo aquí en Mundo Binario. Y también me haría muy contento. Recuerda que a los creadores nos gustan los likes para que sepamos que te está gustando y te está emocionando cómo es que aprendes con nosotros. Bueno, vayamos a los scripts para aprender, aplicar, replicar. Vayamos a la computadora. Muy bien, asegúrate que estés en Northwind, en la base de datos, y entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a ir a verificar en Programmability. Tenemos los tipos y en el video pasado vimos cómo generar los tipos de datos definidos por el usuario, uno de tipo money y otro de tipo varchar 20 para definir phone number, ¿ok? Pero ahora vamos a generar las tablas, tipos de tablas definidas por el usuario, y ahora está vacío. Para eso, primero vamos a generar el tipo. ¿Cómo es que vamos a generar? Aquí tengo el script y lo estoy dejando aquí totalmente limpio para que lo puedas comprender. Lo que vamos a hacer es generar un tipo que se va a llamar bibliography de tipo tabla, y vamos a generarle la estructura así tal cual como es una tabla. Title de tipo varchar 100, author de tipo varchar 100, not null, y el publication year de tipo entero que va a ser not null. Lo vamos a ejecutar y no hay mayor complejidad. Le vamos a dar a refrescar y ya tenemos una tabla definida por el usuario que se llama bibliography con sus columnas, ¿ok? Ahora, ya después de que generamos nuestra tablita, vamos a ir a ejecutar otros comandos. Para eso voy a comentar esta creación, este comando de creación de nuestra tabla, y vamos a generar un store procedure. Es algo que ya vimos, va a ser muy sencillo. Obviamente esta es una mala práctica, pero solo es para ejemplo, ¿bien? Asterisco. Entonces lo que estoy haciendo es crear un procedimiento que se llama getBibliography. Estoy recibiendo una variable, ¿ok? Un input de tipo tabla, que el tipo de dato es bibliography, que es este que acabamos de crear, y de tipo read only. Y después simplemente voy, selecciono y muestro lo que tiene mi tabla. No tiene mayor complejidad. Le doy execute, lo comento y voy a ir a ver si existe mi store procedure. Voy a ir aquí, le doy refrescar y aquí tengo getBibliography, ¿ok? Que recibe como parámetro una tabla de tipo bibliography, ¿ok? Entonces, yo la verdad no lo he visto tanto en la práctica, pero hay veces que sí se puede llegar a utilizar. Esto se me ocurrió. Entonces tenemos declarado una tabla también de tipo bibliography y vamos a insertarle dos libros de un autor que es uno de mis favoritos, que se llama Agatha Christie, y tenemos el libro Una visita inesperada de este autor con esta fecha de publicación. Tenemos 10 negritos, mismo autor, con esta fecha de publicación.
y entonces lo estamos insertando a esta tabla temporal que estamos definiendo como tipo variable. Y después, pues nada, simplemente ejecutamos nuestro store procedure enviándole esa tabla. ¿Qué va a suceder? Pues simplemente me va a hacer el select. Es el ejemplo que yo te puedo dar, es el ejemplo que pues yo he encontrado para ejemplificarte. La verdad es que muy pocas veces he utilizado, pero el tema lo está marcando la certificación. Si tú de pronto tienes aún un mejor ejemplo donde podamos ejemplificarlo, donde podemos ver un caso práctico, pues estaré muy agradecido, tanto como mis binarios como yo, que tú nos lo compartas y decirme, hey, lo puedes ocupar para este caso de uso, para esta regla. Pero bueno, ahí está, te dejo este mini script para que tú lo puedas considerar, explorar y veas cómo se puede aplicar. Hey, muy bien, ¿qué te ha parecido? Cuéntame en los comentarios, pero ahora quisiera que te suscribas. Aquí está el planetita, te lo dejé para que sea mucho más fácil suscribirte. Otro video de mi recomendación y te veo en un siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.